Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy José Díaz de la Cruz, soy psicólogo sanitario y sigo aprovechando estos minutitos que quiero compartir con quien quiera seguirlo, como una manera de hacer acompañamiento para pacientes, amigos, personas que buscan algún tipo de ayuda, de apoyo en estos tiempos difíciles de cuarentena, en los que mi intención no es otra que colaborar eh, de manera totalmente desinteresada y gratuita, como una manera de pagar mi diezmo, por así decirlo, eh, de lo que pues yo haya podido aprender de otros terapeutas, de mi propio proceso psicoterapéutico, de lo que haya aprendido pues trabajando con pacientes. Bueno, este día de hoy me gustaría pues hablar sobre un tema en concreto y ese tema es la negatividad. Antes de empezar con ello, pues recordar que llevo emitiendo desde las 7 hora canaria, que sería GMT más uno. eh, si es las 7 en Canarias, una horita más en el resto de España. Y emito desde este canal Cuerpo, Emoción y Mente, que luego los vídeos los subo en mi página de YouTube, José Díaz de la Cruz, psicólogo. Bueno, pues en el anterior vídeo de ayer hablaba de cómo enfrentar la situación de angustia que estamos pasando muchos, cómo tratarla, cómo enfrentar estos momentos de tristeza, de ansiedad y de estrés traumático que estamos viviendo ahora, que sin duda para muchos pues será luego de estrés postraumático, para los que superemos todo esto y de nuevo pues mostrar el agradecimiento a quienes nos permiten hacer la cuarentena, que son los que están trabajando en los hospitales, carreteras, alimentación, limpieza, y en los que también están, gracias a los que están trabajando en casa y a los que no pueden, que están colaborando cumpliendo la cuarentena. Así que reforzar eso. Bueno, entrando en faena con la negatividad, podríamos decir que es uno de los grandes temas de la humanidad, que, que se viene abordando desde la noche de los tiempos, desde antes de que existiera la psicología. Que por cierto, psicología, la palabra, ¿no? Viene de psique y de logos, el conocimiento del alma. Quizás un poco pretencioso, desde luego, para lo que se ha acabado convirtiendo en una carrera universitaria, pero al menos la aspiración de que no nos quedemos solamente en lo mental, sino que también vayamos a lo más interno que haya en cada uno. Bien, pues, ¿qué sería esto de la negatividad? Pues no es solamente una frase hecha, una palabra. La negatividad es algo que nos afecta como mínimo en tres aspectos: en lo mental, en lo emocional y en lo corporal. Podríamos decir que también en lo espiritual de cada cual, o en lo transpersonal, o en lo eh, trascendental. A nivel mental, podríamos hablar de pensamientos negativos, pensamientos catastróficos, pensamientos obsesivos, pensamientos pues, intrusivos, que provocan un desgaste mental y que nos pueden acabar abocando pues, a estados ansiosos, a estados depresivos, como mínimo. Cuando hablamos de negatividad en un plano emocional, pues hay estados emocionales que
mejor dicho, hay emociones que nos pueden llevar a estados emocionales que de estar mantenidos en el tiempo pueden acabar convirtiéndose en un trastorno de tipo emocional, afectivo. Es decir, hay emociones, y ahora voy a decir lo de entre comillas, lo de emociones negativas, como la tristeza, el miedo, la ira, que de estar muy mantenidas en el tiempo nos acaban afectando y consolidándose en estados, en formas de estar, en formas incluso de ser, que nos hacen vivir un infierno de la vida. Ahora ahondaremos un poquito, porque esto, insisto, es un poco superficial. A nivel corporal, la negatividad nos lleva a la tensión, a estar contraídos, a respirar mal, a tener problemas que llegan a ser sintomáticos, como duermo mal, tengo problemas de ansiedad, que estoy con la mandíbula tan tensa que tengo bruxismo, llego a tener problemas digestivos, suele correlacionar la ansiedad con el colon irritable, puedo tener insomnio, contracturas musculares, problemas hasta endocrinos. Y claro, son desde luego situaciones negativas relacionadas con lo corporal. De que está todo, quiero insistir en que cuando nos negativizamos a tope, en todo, en mente, en emoción y en cuerpo. Y en lo espiritual, ¿qué podría tener que ver con lo negativo? Pues vivir situaciones en las que uno se sienta totalmente desamparado o que reniegue de los demás, reniegue de lo social, fomente el egoísmo, fomente la sensación de la frustración, fomente la insolidaridad y el enfrentamiento. Que yo creo que esto se está incluso alentando a través de las redes sociales. De hecho, esta mañana yo estaba viendo, no es la primera vez que lo veo, en un chat de amigos que como hay distintas orientaciones políticas, al final se llega al enfado. Y yo creo que este no es el momento de perder mucha energía en hacer... me viene la palabra casas de brujas. Yo tengo mis propias convicciones, no creo que se hayan hecho bien las cosas, pero no me quiero dejar llevar mucho por ahí. Yo les decía a estos amigos, bueno, mire, todavía esto no ha terminado. No sabemos cuántos de nosotros vamos a seguir en este chat cuando esto termine. Un 1 o 2% de la población es mucha población. Y ahora es que tenemos que estar echándonos una mano, no echándonos los trastos a la cabeza, creo. Me refiero sobre todo a nivel amistad, a nivel familiar. Porque, insisto, esto de distinguir entre centro mental, emocional, corporal, espiritual, trascendental, no deja de ser una entelequia, es una manera de verlo. Como mínimo somos biología y nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir van en la misma dirección. Y podemos hacer algo para no dejar que toda nuestra energía se vaya por el sumidero. Si queremos, porque tenemos derecho a hacerlo. Solo que el periodo de cuarentena lo vamos a vivir peor. Y las personas que están a nuestro lado también. Entonces, ahí cobra sentido esa vieja aspiración de uno poder trabajarse la negatividad, poder aprender a tener cierto control sobre sí mismo, y no es sencillo porque, entre otras cosas, la negatividad es algo que sucede de forma automática
Es decir, es como si estuviéramos programados y reforzados socialmente para negativizarnos, y una de las grandes figuras en lo negativo es la queja, la otra es la preocupación. Hay otras también, como la culpa, pero sobre todo me quiero centrar en la preocupación, en la queja y en el remedio que podríamos encontrar para no entrar ahí, porque la realidad es que esto está sucediendo, ¿no? Pero según como yo piense, según como yo gestione esto que está sucediendo, mi realidad corporal va a ser distinta. Y tengo distintas maneras de vivir este periodo de cuarentena. Una es en el infierno, que ya es bastante dramático lo que está sucediendo. La otra es, ya que me ha tocado estar aquí, ¿qué puedo hacer con esto? Y quizás aprenda algo. Y no digo que esto suceda para aprender, en absoluto, insisto, esto es un gran drama. Pero hay dos maneras de pasar el tiempo en la cárcel. Recuerdo el caso de Eleuterio el Lute. No es que yo conozca muy bien su historia, pero era un hombre que entró en la cárcel en la época de la dictadura en Franco. Desde luego había una gran injusticia social. El caso es que entró a la cárcel y él se hizo abogado. Y luego fue un buen abogado y una buena persona, y colaboró con mucha gente que incluso no tenía recursos para defenderse en tribunales, ¿no? Entonces ahora estamos en un periodo de cierta reclusión en la que yo invito a cierta introspección como desarrollo personal y desarrollo de valores, entendiendo que es algo totalmente voluntario, porque como decía Gurdjieff, usted tiene derecho a ser negativo, usted tiene derecho a quejarse. Todos pasamos por ahí, por la queja, yo también. Durante gran parte de mi vida pensé que había perdido la gracia. Las crisis llevan a eso, ¿no? A pensar que un poquito de suerte ahora, por favor. Lo que pasa es que no siempre el viento sopla a favor. Si el viento soplara a favor, los marineros solo navegarían a favor del viento. Y claro, mi abuelo fue marinero y contaba lo que le costaba a veces regresar, pero regresaba. Y esto pasará. Y tenemos que encontrar estrategias mentales para llevar esto de la mejor manera. Y como les decía, la negatividad es algo que sucede de manera automática. Sucede. Ahora diré sobre todo por qué, pero además tiene un condicionante, digo un añadido, y es que la queja se refuerza socialmente, porque parece que si no te quejas y no estás preocupado, y no hablo de la crisis, eres gilipollas. Parece que si no eres una persona que estás muy preocupada y quejada, no eres una persona madura. Y yo siempre digo que madura es la fruta que es dulce, no la fruta que está amargada, esa es la que está verde. Así que hay un cierto refuerzo social en la queja que uno puede hacerse mirar. Si tú ves a dos personas hablando del tiempo, casi seguro se están quejando de que hace mucho calor o hace mucho frío, que llueve demasiado, vaya tiempo que no vamos a poder ir a la playa, o qué calor, qué calima. Ojalá todos tuviéramos aquí en Canarias la calima que teníamos hace creo que un mes y no tuviéramos el virus.
por ejemplo. Entonces, hay algo social que tiene que ver con la negatividad. Miremos las noticias. El sensacionalismo está del lado de lo emocional y muchas veces de lo emocional negativo. Cuenten cuántas noticias son positivas, cuántas son negativas y nos tienen crispados, tensionados. Porque en el fondo hay algo de todas las emociones que nos engancha como una droga. Al fin y al cabo, todas las emociones tienen una carga, un componente endocrino y neurológico muy importante que nos atrapa, nos arrastra y nos crea cierta adicción emocional y de comportamiento. Les voy a poner un ejemplo. Se hizo un experimento con una mosca y le daban de probar agua con distintos sabores, con sabor dulce, amargo, agrio, ácido, con picante, todo tipo, y con agua normal. La mosca prefería todos los sabores antes que el agua. Incluso aunque no le aportara nutrientes, agua endulzada con sacarina. Bueno, no quiero entrar en que, por cierto, compartimos muchos genes con la mosca, pero lo que sí quiero decir es que también somos adictos a la adrenalina. Si no, no habrían parques de atracciones, no habría películas de terror, ¿vale? También somos adictos a la alegría, nos gustan las películas, las comedias, nos gusta a veces reírnos, ¿vale? Entonces, querría decir también respecto a las emociones negativas, entre comillas, porque todas las emociones tienen una utilidad. Lo que pasa es que si nos salimos de madre con una emoción y dejamos que nos arrastre siempre, entonces ya puede que no sea tan útil como el miedo. Y ahora mismo hay mucha gente con mucho miedo. Como si todo fuera a acabar ya con el coronavirus. Lamentablemente para muchas personas no lo pasarán, o la economía se resentirá, pero en su justa medida vamos a seguir cumpliendo la cuarentena, todo esto hay que hacerlo. Pero nadie contaba con el coronavirus hace 4 semanas. Y parece que en abril viene un asteroide peligroso a la Tierra y podría acabar todo. Seguro que no, pero estamos pensando en el miedo a una cosa. Antes el miedo era a la recesión. Nos perdemos el presente. Insisto, nos perdemos el presente, nos olvidamos de respirar, nos olvidamos de vivir, de lo que sí que tenemos hoy, pensando lo que va a pasar mañana, que puede ser otra cosa distinta. Entonces, quiero decir claramente que la negatividad es contagiosa, es muy contagiosa. Se contagia básicamente de 2 maneras. En el plano interpersonal, porque yo te lanzo mi propia mierda y tú la recibes y eso provoca una reacción en ti que también extiende. Es decir, las emociones se transmiten porque estamos preparados para sintonizar emocionalmente con el otro. Entonces el miedo se transmite y se refuerza. La ira también. Y ahora mismo, gracias a las redes sociales, tenemos con que estamos contagiándonos de negatividad más rápidamente que de coronavirus. Y no digo que haya que vivir los mundos de Yuppie, tonterías como he escuchado en otro momento.
Lo que tenemos que hacer es la cuarentena, ir poco a poco, pero tampoco vivir en el mundo del terror continuamente las 24 horas, porque la negatividad se extiende y yo necesito aislarme un poco de eso. Si uno, y eso no es no ser eh, realista, es ser más realista. Eso no es que no se empatice con quien sufre, eso es estar más al servicio de quien sufre. Yo soy psicólogo y hablo todos los días con muchas personas que padecen de depresión, de ansiedad. Yo me considero muy positivo. Es más, trato de curar desde la realidad, desde el corazón, de la comprensión, pero si yo me dejara, que algo me llega, siempre llega algo, pero uno tiene que estar atento ante la negatividad, porque el otro contagio no es interpersonal, es intrapersonal, es intrapsíquico. Y tiene que ver con que yo no me doy cuenta, pero en segundo plano, como los móviles, hay una aplicación que está con el run run, moliendo la batata, preocupado con todo esto que está sucediendo, con las noticias de última hora, de las que no me desconecto, etc. Entonces, como decía, esto es mecánico. Una de las primeras cosas que te dicen en meditación es observa que tus pensamientos vienen sin más y uno empuja a otro y suele estar relacionado con ese y te lleva a otro y a otro y a otro. Entonces, nos creemos muy dueños de nuestra forma de pensar y la verdad es que sucede de manera automática en gran medida. Lo que sí podemos hacer es estar atentos. Es decir, si uno llegara de casa con los pies embarrados, entraría y embarraría toda su casa, o si está atento, se los limpia antes de entrar o se cambia de calzado. Ese es el trabajo de la atención, el darse cuenta de cómo uno se está embarrando, se está negativizando. Por eso falla cuando el consejismo baratoide de tienes que ser positivo. Y claro que no, ¿cómo va a funcionar? Tiene que ser positivo. Estoy deprimido, vete a un baile. Claro que no. No funciona así. Pero lo que sí funciona es darme cuenta yo de cómo son mis propios procesos mentales, emocionales y qué es lo que hago. El otro día hablaba de ejercicios concretos para cultivar la atención, la actitud y no dejarme arrastrar por pensamientos negativos que me lleven a vivir de esa manera durante todo el día. Así que el gran caballo de batalla es el desarrollo de nuestra atención para darnos cuenta de qué es lo que está pasando dentro nuestro. De la misma manera que cómo soy yo capaz de protegerme ante un exceso de negatividad del medio, que me decía una paciente el otro día, es que no puedo, es que dejar de ver todas las noticias. Y digo, ¿y quién te obliga a verlas? ¿Y en qué franjas horarias decides? Si todo el día. Digo, bueno, no lo hagas, ¿no? Porque lo veas un ratito, a no ser que prefieras estar como estás, porque no me digas que no quieres estar como estás haciendo lo mismo que estás haciendo. Porque eso ya es una gilipollada, ¿no? Entonces, el tema es el desarrollo de la atención. Y luego, sí que puedo dirigirla a momentos, es como muy concretos. A mí me gustan mucho las metáforas, entonces puse una que tendría que ver con el moho, ¿no? Si tú coges una fruta, pongamos una naranja, y no te das cuenta que tiene moho,
y está en el cesto de las naranjas, el moho se extiende, del mismo modo que se extiende la negatividad. Entonces, eso, bueno, esto nos pasó en casa el otro día, ¿no? Y hubo dos fases. Una, darnos cuenta de que una naranja tenía moho. La otra, que la naranja que estaba en contacto, con quitarle, lavarla, no, limpiarla, lavarla, ya no tenía moho. La siguiente fase fue, ¿qué hacemos con la naranja que tiene moho? Entonces dijimos, coño, pero es un poco, ¿no? Si lo quitamos y nos lo comemos, perfecto. La media naranja estaba cojonuda. Entonces te puedes lamentar porque se jodió media naranja, puedes aprovechar media naranja o puedes decir, hay que asquito y no me como la naranja, pero es que me quedan pocas naranjas. Pues yo qué sé, a mí es que me gusta y necesitamos vitamina C, que por cierto me lo dijo un médico el otro día, pues vitamina C. Vamos, yo me la comí, estaba buena. Más cosas, un par de frases así que frases, es como, acuérdense, esto es un tiempo, pues no vamos a estar encerrados en casa un año. Y si fuera un año, joder, que no, tranquilos, que no. Es como estaba hablando de una recomendación que me decía alguien, dice, joder, es que, ay Dios, es que imagínate que me viene la venta, me trae la compra, me decía un paciente, ¿no? Y, y ahora he visto recomendaciones de limpiar todos los alimentos con una bayeta, guantes, agua y lejía. Digo, ¡ay Dios! Digo, claro, es que es comprensible que estés muy afectado y muy jodido, porque durante el tiempo que haces eso, podrías estar viendo los anuncios de Telecinco o, o doblando un edredón en tu habitación, ¿no? Entonces, claro, tengo dos opciones: o agradecer los elementos, los alimentos, y limpiarlos y colocarlos de la misma manera que, yo qué sé, es que tampoco es tan complicado, ¿no? Que si no lo haces, bueno, pues esto es para tener un plus, esto es para sacar notas, ¿no? Porque el virus puede estar en alguna superficie y luego tú lo toques, probabilidad, no lo sé, me imagino que muy poca, pero y si lo haces y no tienes nada mejor que hacer y además lo recomiendan, ¿no? Tampoco, vale. El otro ejemplo con una amiga que me comentaba, es como muy interesada por las artes marciales, en concreto por el aikido. Y a mí también me ha interesado siempre mucho las artes marciales y lo oriental. Y salió como que este es un momento muy oriental, ¿no? En el sentido del pensamiento oriental que pone mucha atención a lo que hace, a los movimientos. Ella decía, y ahora yo no puedo hacer aikido en el dojo, pero puedes practicar a mano vacía en tu casa y hacer todos los ejercicios y puedes grabarte y puedes poner la atención en no darte con las esquinas y con los muebles, y también puedes grabarlo y puedes compartirlo porque tiene una vocación también de ayuda importante, y puedes plantearle a tu maestra que dé una clase online para todos, este tipo de cosas. Bueno, no, yo creo que me lo sugirió ella. Así que yo lo que le dije, y tu maestra puede cobrarla, porque seguramente vive de eso, ¿no? Así que bueno, este es un momento de creatividad, de teletrabajo para muchos. Y en principio, esto sería lo que tiene que ver con la negatividad.
Y el primer punto es reconocer que yo tengo negatividad, que yo soy una persona negativa. No, no, yo negativo, yo no, 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 no. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que yo soy negativo? Pues ya me estoy poniendo negativo, sí. Todos somos negativos de manera automática y mecánica, porque somos seres mecánicos y reactivos. Entonces el trabajo de la atención como manera primero bajarte el ego, porque ahí todos tenemos mucho que hacer, yo también, por supuesto. Eh, Luego, ¿cómo desarrollo yo lo positivo? Pero ¿cómo se puede ser positivo en estos momentos? Pues poniéndote muy negativo, tanto que acabas teniendo una crisis de ansiedad, que tengas que salir de tu casa o llamar a una ambulancia y esa ambulancia no pueda atender a alguien que tiene algo grave, pues tampoco estás ayudando en nada a mi niño. Es decir, es necesario encontrar momentos de calma o de cierta calma y momentos de cierta positividad, porque te puedes reencontrar con un hobby tuyo que no practicabas, con dedicarte a leer o a escribir, si eso es lo tuyo, en algún momento. Es decir, ¿cómo puedo positivar mi atención en algo? Como mínimo cultivando el agradecimiento, porque ya quisiera cualquier persona de Siria en este momento estar encerrada en casas como la mayoría de nosotros, por ejemplo. To- Pequeños toques de atención que nos permitan darnos cuenta no solo del valor de lo que tenemos, sino del valor de lo que podemos no tener mañana, porque es que nos puede dar un ictus, nos puede pasar otra cosa, ¿no? Bueno, pues con esto no quiero hablar de ese pensamiento positivo gratuito paratoide te vas a aprender mucho de esto y vas a ver qué bueno y no, eso no es trabajo personal. Eso son frases hechas. De eso hay mucho postureo. Así que, pero sí se puede trabajar lo positivo, pero no se puede hacer si uno no aprende a salir de la propia negatividad, ¿vale? Esa es mi opinión, pero no es solo mi opinión porque hay personas de mucha más talla eh, intelectual y humana que la mía, que también lo han dicho. Así que insisto en que esto es una cuestión, es un trabajo de conciencia, ¿vale? De trabajo de conciencia. Esto se lo dirijo a Diego, que me hace un comentario al respecto también. Y, y no comento nada más por hoy. Mañana seguiré a la misma hora, a las 7 hora canaria, que creo me corrigió una amiga el otro día que ahora tras el cambio de hora es GMT más uno, no GMT. O sea que 7 horas Canarias, de Canarias, 8 horas de la península de Madrid. Y bueno, comentar, yo tengo una pregunta por aquí que dice que hay personas que dicen barbaridades e insultos en los eventos deportivos, incluso a los niños que juegan, que por qué se dan esas situaciones. Pues yo creo que también porque, aparte de por el propio anonimato de muchos eventos, y también por esa negatividad que sale a la luz y trasluce, que nos baja al barro y no nos permite darnos cuenta de que los otros también siguen teniendo niños dentro y estaría bien que todos fuéramos un poco niños, que eso lo siguiéramos cultivando, ¿no? Pero la inocencia del niño.
pero con el coco o la madurez que comprende más, el adulto que ha madurado. Bueno, pues esto por hoy, un abrazo de corazón y hasta mañana. Chao.